Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase. Ahora vamos a dirigirnos un poco hacia la óptica, la rama de la física que estudia los fenómenos ondulatorios, más que todo relacionados con la luz. En este caso vamos a analizar la teoría corpuscular y la teoría de onda, teoría ondulatoria. Desde un principio se tuvo dificultad para poder comprender la naturaleza de la luz. Precisamente Isaac Newton fue uno de los precursores al querer establecer las características de la luz como tal. Él consideró que la luz era la unificación de pequeñas partículas. A estas partículas él les llamó fotones. Bueno, todos sabemos que es un fotón, ¿verdad? Entonces estas partículas formaban un conglomerado, a lo cual nosotros consideramos luz. A esa teoría él le llamó teoría corpuscular, ya que estas partículas eran consideradas corpúsculos, ¿verdad? Que eran emitidas por fuentes de luz. Entonces, partiendo de ese contexto, Galileo Galilei intenta medir la luz, lógicamente no lo logra, medir la rapidez de la luz, ¿verdad? Ahora, fue avanzando la física, fueron introduciendo las famosas ecuaciones de Maxwell, hasta que se establece la famosa teoría ondulatoria. Esta teoría ondulatoria, Huygens fue uno de los precursores y uno de sus defensores fue el mismo Albert Einstein, que establece precisamente que la luz no es un conglomerado de partículas, sino que es ondas de luz, precisamente porque se comporta como ondas. Ahora, la experimentación que se da con relación a la luz nos deja claro de que la luz se comporta como una onda. Entonces, a partir de ese momento se considera la luz como una onda. Ahora, lo importante, digámoslo así, en este asunto es que cualquiera en ese tiempo pudiese decir: sí, es cierto, la luz se comporta como una onda, lo demuestran los experimentos. Y cualquiera puede decir: Isaac Newton se equivocó al creer de que la luz era un conglomerado de fotones. Pero realmente hoy en día sabemos que la luz tiene dos personalidades, doble personalidad, ambivalencia, comportamiento dual, podemos llamarle de cualquiera de esas formas. Ahora, ¿por qué razón? Porque sí es correcto que la luz se mueve como una onda, la luz se transporta como una onda, se considera la velocidad de onda para poder establecer la velocidad de la luz, y va a depender del medio en que ésta se transporte. Eso nosotros lo hemos analizado en algunos ejercicios físicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La luz tiene que tener las dos características, porque si nosotros analizamos la luz, realmente la luz está conformada por pequeñas partículas conocidas como fotones. Los físicos le llamaron cuantos también. Entonces, sí, la teoría corpuscular tiene razón en eso. Quiere decir entonces que podemos concluir en que la luz está conformada por pequeñas partículas que se consideran como fotones o cuantos, y que estas pequeñas partículas se mueven de manera ondulatoria. A partir de eso podemos decir nosotros que la luz tiene las dos características. Es una onda porque si no hubiese reflexión, no hubiese refracción, pero también está conformada por partículas. La luz no es energía como tal, sino pequeñas partículas. Entonces, quiere decir que la luz tiene ambas personalidades. Y a eso le llamamos una ambivalencia, un comportamiento dual, o podemos decir que es la combinación de la teoría corpuscular con la teoría ondulatoria, la cual nosotros llamamos características de la luz. Y
precisamente esas características nosotros las podemos notar en los fenómenos ópticos y en algunos fenómenos de la naturaleza, en que podemos encontrar precisamente estos fenómenos. Comencemos con algunas de las características que nos dicen que la luz es una onda. Si la luz no fuese una onda o no se moviese por medio de el movimiento armónico simple, no fuese posible la reflexión. La reflexión es cuando una onda viaja a través de un medio, se encuentra con un medio nuevo y no es posible traspasar el medio, sino que regresa. Ahora, ahí tenemos que ver algunas características, y es que la reflexión es el rayo incidente, que es el rayo que se dirige. Hagamos cuenta y caso que aquí tenemos un espejo. Vamos a suponer que este es un espejo. Vamos a tener la línea normal, que es la que divide los dos fenómenos. Este es el rayo incidente, es el rayo que llega, el rayo original, y toca la superficie, pero es incapaz de sobrepasarlo. A esto le llamamos reflexión. Entonces, este rayo regresa en la misma, en el mismo sentido, pero en una dirección diferente. Ahora, a este rayo le llamamos rayo reflejado. Al ángulo que se forma entre la normal y el rayo incidente le llamamos ángulo de incidencia, y al ángulo formado entre la normal y el rayo reflejado le llamamos ángulo de reflexión. La línea normal y la horizontal, que es precisamente porque la luz no tuvo la capacidad de pasar de un medio a otro, entonces se ve reflejado. Comentemos un poco. Gracias a la reflexión es que el ojo humano tiene la capacidad de ver. ¿Por qué? Porque la luz se refleja en los objetos. La luz se refleja en los objetos, y precisamente esa luz reflejada es la que nosotros podemos observar. En pocas palabras, la luz blanca, como nosotros la conocemos, está conformada por los colores que nosotros vemos en el arco iris. A eso se le conoce como descomposición de la luz blanca. Ahora, los objetos absorben cierta cantidad de energía lumínica, y la energía que no absorben es la que regresa a nuestro ojo, la que nuestro ojo puede observar. Entonces quiere decir que de los 7 colores que nosotros conocemos del arco iris, existe la posibilidad que los objetos absorban un color específico, y que ese nos den a conocer a nosotros, y que nosotros digamos que tal objeto es de tal color, precisamente porque ese es el color de la descomposición de la luz blanca, que se ve más, como le digo, reflejado. Entonces ese es el fenómeno de la reflexión. También ese fenómeno es considerado en algunos fenómenos naturales, tales como los espejismos, ¿verdad? El espejismo es un efecto de reflexión. Ahora, nosotros aquí solamente lo estamos así como contadito, ¿verdad? Pero todos estos ángulos, todas estas medidas se analizan por medio de ecuaciones. Ahora, en la próxima clase, vamos a analizar todos los aspectos de cálculo que tienen que ver con los fenómenos ondulatorios. Entonces, llegamos con esto al final de lo que es la reflexión. Vamos a analizar otro fenómeno. Hablemos ahora de la refracción. ¿Cuál es la diferencia específica? Bueno, analicemos. Dice, si una onda viaja y encuentra su camino en un medio material de diferente densidad, ojo que tenemos que tener diferentes densidades, es decir, estábamos hablando de dos materiales con características diferentes, pero este le permite seguir propagándose. La onda experimenta un fenómeno llamado refracción, el cual consiste en el cambio de la rapidez y la dirección de propagación de la onda debido a un cambio de medio. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese cambio de medio? Bueno, el sentido lo continúa igual, pero la dirección se ve afectada.
Eso es como cuando usted introduce un lápiz en un vaso con agua y lo observa a una distancia prudencial. Usted va a observar como que el lápiz estuviese doblado, ¿verdad? Ese es un fenómeno que se conoce como refracción, que es lo que nos indica que la luz, en este caso, ha pasado del aire al agua y tiene que haber un ángulo de incidencia. Analicemos eso. Tenemos un ángulo incidente y el ángulo refractado. Como usted logra ver, hay un cambio en la dirección del rayo. Precisamente, ¿dónde se da ese cambio? Se da ese cambio precisamente cuando se pasa de un medio a otro. Se pasa, digamos, vamos a suponer que este es el aire y que este es el agua. Entonces, cuando se da el cambio, ahí es que encontramos nosotros la variación en el ángulo. Entonces, eso lo vamos también a analizar a través de herramientas matemáticas, ¿verdad? Cómo se da ese fenómeno, cuáles son los valores que por lo general se toman, ¿verdad? Tenemos el rayo refractado, también se conoce como onda incidente, onda refractada, y la línea que tenemos que divide esto se llama línea normal. Podemos analizar ese fenómeno así de una manera prudencial. Analicemos el siguiente. Tenemos el siguiente, que es muy importante. Por ahí usted observó un video que les envié. Precisamente la difracción es la que explica ese fenómeno, que es el famoso experimento de la doble rendija, que causó tantos problemas a los físicos, pero que hoy en día sabemos que es simple y sencillamente la sumatoria de las ondas en el momento en que fueron constructivas o que fueron destructivas, y se forma precisamente la focalización de todos esos puntos donde precisamente sucumbe la onda. Siempre al centro va a haber mayor construcción, y es por eso que ahí encontramos un mayor número de golpes de la onda, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la difracción? Bueno, la difracción es cuando las ondas se dispersan al propagarse, cuando se encuentran con un obstáculo. Este obstáculo lo rodean o se doblan alrededor de él. Es por eso de que nosotros podemos escuchar la plática que se da en una habitación, precisamente porque el sonido, aunque la puerta esté cerrada, busca un lugar por donde salir, hasta por la misma rendija de la llave o por una pequeña rendija que hay entre la puerta y la pared, o el techo y los muros. Entonces precisamente el sonido va a buscar una forma de salida, y es por eso que nosotros vamos a escuchar, ¿verdad? Escuchamos esos fenómenos. Eso le llamamos difracción. Vamos a analizar estos fenómenos desde el punto de vista físico matemático en la siguiente clase. Yo esperaría que usted vaya a su libro de texto y pueda leer lo correspondiente y analizar algunos instrumentos matemáticos que vamos a poner en práctica en la siguiente ocasión.